¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto de este jueves 13 de mayo. A lo largo del programa les vamos a estar presentando imágenes de un corto documental que dirigieron, produjeron, idearon, escribieron y muchas cosas más, mis dos invitados de hoy. Usted conoce, han estado aquí. Este documental que se llama Detectives de Chihuahua, que se presentó el martes de esta semana, que está en YouTube para que usted lo viera en la página del World Justice Project, ahí busca Detectives de Chihuahua, yo ya lo hice, pero vamos a enseñar. Entonces, primero saludo a Marién. Marién Rivera, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por invitarnos. A Lilian Chapa Colofón, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de platicar contigo de este proyecto. Además de que es un documental en donde en los minutos que dura uno se entretiene, se queda pensando qué va a pasar aquí, etcétera. Es un documental que nos enseña algo que pasa poco en México, pero que tendría que pasar mucho en México. Arráncate, Lilian, ¿qué es lo que nos enseña que sí pasa, pero que pasa poco en municipios y estados mexicanos? Así es, pues mira, Carlos, quizá la referencia para todo el mundo y todos los que nos están viendo sobre cómo funciona la investigación de los delitos es mucho más cercana a las series de televisión en Estados Unidos, y uno cree que así funcionan las cosas, pero eso no es algo que pase en México, casi no pasa, y eso explica en muy buena medida el gran problema de impunidad y de falta de acceso a la justicia que hay en nuestro país. ¿Y dónde empiezan las diferencias? Para empezar, las policías en México no reciben denuncias. Eso debería haber cambiado con la reforma penal de 2008, pero aún no es así. Ya tienen la obligación de recibir las denuncias. Y pues todo aquel que haya sido víctima de un delito, sabemos que te mandan al Ministerio Público, ahí es un gran filtro, la mayoría acaba sin ir, y este proceso de denuncia normalmente es lo que detona la investigación de los delitos, porque es en ese momento en el que la policía se allega de toda la información que tiene la víctima sobre cómo, dónde, cuándo ocurrió el delito, se pierde cuando las personas evitan a toda costa ir a perder 4 horas de su vida en el Ministerio Público. Entonces, aquí lo que vimos es una policía municipal que tiene y que desarrolló en relativamente poco tiempo, pero como resultado de un proceso mucho más complejo, una unidad de investigación del delito. Es decir, que la policía municipal, que es el primero en llegar al lugar de los hechos cuando ocurre algún delito y cuando una víctima llama al 911, pues empieza además de las labores del primer respondiente, llega la unidad que está especializada en entrevistar testigos, en entrevistar a la víctima, para de ahí, entonces sí, empezar un proceso que acaba en identificar y detener a la persona que pudo haberlo cometido, ¿no? El delito. Entonces va el juez y esas son otras cosas, pero entonces va el juez. Es muy impresionante ver porque se cuentan dos casos diferentes que sí parecen de televisión noruega, sueca, que son mis series preferidas, ahora las escandinavas, o inglesa o americanas, ¿no? Pero Marién, también ustedes señalan que esto no pasa tanto como debe pasar en México. Es decir, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones que muchos municipios todavía no le entran a esto, que prefieren seguir donde estaban? Esto de, ¿cómo le decíamos? El monopolio Sí, la conducción y mando. Exacto. ¿Por qué, Marién? Pues precisamente esa es una de las razones. Yo diría que hay una razón legal y una razón política. La razón legal es que nuestra Constitución no es precisamente clara sobre quién tiene toda la responsabilidad de investigar delitos. La Constitución dice que son los ministerios públicos quienes tienen la conducción y mando de la investigación. Y pues con base en esta frase se han apropiado de todas las actividades de investigación y no dejan, como ya decía Lilian, que las policías reciban denuncias, que las policías entrevisten testigos, que las policías recaben evidencia sin que medie una orden directa de los ministerios públicos. Entonces se ha vuelto un coto de poder muy importante, amparado por una, yo creo, muy mala interpretación
de esta frase de conducción y mando, que debería de ser una conducción estrictamente jurídica, encaminada a la litigación del caso, y tienen que ser las policías locales, municipales, estatales, federales, quienes hagan la investigación material del delito. Y luego tenemos la razón política. La razón política es que cuando uno tiene control de qué se denuncia, entonces, pues el Ministerio Público puede decidir qué delitos pasan el filtro de la denuncia, por qué delitos... ¿Cuáles se quedan guardados en en el archivero de allá al fondo que nadie ve, ¿no? Exactamente, exactamente. Y entonces el Ministerio Público ha ideado un mecanismo en el que ellos fácilmente pueden controlar cuánto sube o cuánto baja la incidencia delictiva de un estado, de un municipio, del país entero. Entonces, es mediante el trabajo de barrera del Ministerio Público que las autoridades han logrado construir pues una narrativa de que en este país solo pasan los delitos de los que ellos toman registro. Solo pasan delitos que ellos deciden van a investigar. Lilian, me encantó ver 2 policías en Detectives. No, veo más, pero digo, ¿no? Sobre todo hay una policía increíble. Yo digo que en México todavía vivimos con el trauma de Durazo, ¿no? Nos quedamos con aquella imagen de policía ustedes son muy jóvenes, pero ¿qué creen? Hubo un señor Durazo hace muchos años que echó a perder la reputación de todos los policías en México. Bueno, pero estos policías no son eso. Y te cuentan cómo trabajaron y cómo fueron a la tecnología y cómo vieron cámaras y cómo le pensaron y cómo tomaron decisiones. Eso debe haber sido sorprendente, ¿no? ¿Y cómo se logran esas policías y esos personajes, Lina? Claro, dices algo muy cierto, la referencia del policía y además del policía que debería hacer investigación del delito en México, pues son todos estos básicamente extorsionadores y matones, espías que tenemos como referencia de la Dirección Federal de Seguridad de aquellos tiempos en los que no se investigaban delitos, sino que básicamente se perseguían a rivales políticos. No hubo investigación del delito. México perdió un tiempo valiosísimo que se debió haber utilizado para formar a los policías que resolvieran los delitos que afectan a la mayoría de los delitos, digo, a las personas en México. No se desarrollaron esas capacidades por mucho tiempo hasta que nos explotó la emergencia de seguridad pública en las manos por ahí de 2008. Sí. 2000, cuando el homicidio creció exponencialmente. Y estas ciudades, además, hablamos de Chihuahua, que tuvieron incluso antes, como a finales de los 90s, otra crisis de homicidio y feminicidios terribles que le dieron la vuelta al mundo, pues creemos que forzaron a las instituciones y a los gobiernos estatal y a locales como a desarrollar capacidades porque tenían mucha presión de colectivos de víctimas, afortunadamente, que se organizaron, y de sociedad civil y del capital social que hay en esas ciudades, que le exige a las autoridades, incluso en grupos de empresarios que empezaron a aportar dinero para el fortalecimiento institucional. Y pues en Chihuahua, hablamos de Chihuahua en particular, ya tienen muchos años, no es de los últimos años, tienen varios años con una academia municipal que funciona. Su director es egresado de la academia municipal. Todos las estrellas de este documental que van a ver egresaron de esa escuela de policía municipal y pues hicieron carrera ahí, fueron avanzando, y esto es muy importante y es algo que hace falta en México, que la carrera policial sí se dé, la carrera sea un avance continuo con base en mérito. Pero fíjate, quiero preguntarte eso porque estamos acostumbrados en México. Para mí el mejor ejemplo es Fuerza Civil Monterrey, Nuevo León. Llega otro gobernador y dice, no, otra cosa. No, bueno, en el municipio debe ser todavía más difícil porque son 3 años, ¿no? Y siempre llega un nuevo presidente municipal. Es más, creo que algo así hicieron en Morelia, creo que también lo hicieron. En esa que de repente funcionó también hubo, ¿no? De repente llegaba otro a querer inventar el mundo. Sí. Marién, eso es complicado, ¿no? Es decir, no debe haber sido fácil para estos estados que dicen, a ver, esto está funcionando, aunque llegue otro señor, esto ya no lo toques. Es más, aporta, te escuchamos, ¿qué más? ¿No? Pero no lo toques, ¿no? Sí, totalmente. Creo que
estos avances en la consolidación de institucionalidad en las fuerzas de policía ha sido uno de los retos más grandes que tiene este país. Cada vez, lo dices muy bien, ¿no? Cada 3 años las policías, las corporaciones tiemblan sobre si van a permanecer esas mismas condiciones, si va a llegar alguien con otras ideas, si les van a destruir todo lo que ya avanzaron. Esta es una realidad bien triste en este país y que todavía como electorado no hemos sabido premiar, ¿no? Se ve tan poco y es tan poco visible lo que sí hace bien la policía y nos llevamos como esta imagen de policías, como ya decía Lilian, policías que no hacen bien su trabajo, de policías que salen en los noticieros, pero no se visibiliza lo suficiente el trabajo que sí hacen para pues investigar el delito y reducir la delincuencia en el país. Eso me parece fundamental. Lilian, nos queda un minuto antes de dejar un minuto del documental. Me dijiste el martes antes de la presentación, me dijiste, quiero que esta presentación tenga un toque de esperanza. Danos un toque de esperanza, Lilian, para que la gente vaya y vea el documental. Pues así es. Pues miren, creo que uno de los mayores retos en este momento, hay muchos en materia de seguridad, pero la violencia contra las mujeres es algo que pega especialmente pues a toda una generación que ahora sí ya estamos muy pendientes de este tema y ahí vamos a ver algo que ya está ocurriendo para dar acceso a la justicia a víctimas de este tipo de delitos y también le hablamos a otro público que es precisamente la policía. Es porque muchos nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa cuando un policía es víctima de homicidio? Igual que la impunidad funciona igual, seas policía o no seas policía, pero en este caso vamos a ver algo especial en este sentido. YouTube, vamos a poner la liga. Ahorita le dejamos un minuto para dejarlo picado, es como un teaser. Córrala a YouTube y véala. Marian, Lilian, mil gracias. World Justice Project fue quien patrocinó este proyecto. Les mando un abrazo a las dos. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, buenas noches. De los últimos minutos del jueves hasta la noche del domingo ha sido uno de los lapsos más violentos en México en este 2008. Escuche usted, se registraron 84 ejecuciones en 9 entidades del país. Chihuahua, como suele suceder, volvió a ocupar el primer lugar con 56 homicidios. Estas son las cifras en total. En lo que va del año, en este estado, es decir, en Chihuahua, más de 1,150 personas han muerto por el crimen organizado, de los casi 3,600 que han muerto en todo México por este crimen.